Muy buenos días, mi nombre es Juliana Julio y junto a mi compañera Natalia Medina les vamos a explicar el conflicto en Tigre. El conflicto en Tigre inició en Mekele en el 2020 cuando el gobierno ataca al Frente de Liberación de Etiopía, principalmente porque este Frente de Liberación atacaba bases militares federales del gobierno. Es por eso que Mekele se convierte en el centro de resistencia y el objetivo principal de la ofensiva del gobierno. Pero si nos remontamos a los antecedentes, nos damos cuenta que entre 1991 y el 2012, el militar y politólogo tigriano Meles Zenawi, que gobernó Etiopía, muere, y eso hace que el Frente de Liberación de Tigre tenga un resentimiento hacia el gobierno federal de Etiopía, principalmente porque en el 2020 se impuso a que no hubieran unas elecciones democráticas, y es por eso que en Aksum del 2020 hubo una masacre donde las tropas de Eritrea, quien fue un gobierno que a partir de su ejército ayudó al Frente de Liberación de Tigre, cometen una masacre contra cientos de civiles denunciada por organismos como un crimen de guerra. Esto fue como, si bien la guerra inició en 2020, fue una de las mayores escaladas que hubo dentro del conflicto. Nos damos cuenta también que dentro del conflicto hubieron distintos actores, tanto aliados del gobierno y como enemigos del gobierno, que intervinieron en esto. Dentro de los aliados del gobierno estuvieron el gobierno de Djibouti, que si no lo ayudó directamente con apoyo militar, sí lo ayudó bien con apoyo diplomático. Dentro de los aliados del gobierno del Frente de Liberación de Etiopía tenemos tanto a pueblos o milicias de ciertas partes, como fueron las milicias de Amara, como tenemos gobiernos como tal y pueblos como tal, como el gobierno de Eritrea, quien lo apoyó directamente y atacó al gobierno. Por esto se enfrentó al gobierno. También tenemos a los civiles, quienes fueron parte importante del conflicto, principalmente porque estos fueron tanto víctimas como victimarios del conflicto. Tenemos al gobierno, hubieron parte de los civiles que lucharon directamente como el gobierno y civiles que fueron afectados directamente por este. En el 2021, Estados Unidos clasificó principalmente en Chile como una crisis humanitaria el conflicto que estaba pasando entre el gobierno federal de Tigre, entre las fuerzas liberales de Tigre y el gobierno de Etiopía. Es por eso que comienzan a tomar acciones para que llegue el acuerdo de paz. Y esto llega el 2 de noviembre del 2022, en donde las fuerzas de liberación del pueblo de Tigre y el gobierno federal de Etiopía firmaron un acuerdo. Ese acuerdo se firmó en Pretoria en el 2022, y tras 2 años de guerra se firma el primer acuerdo mediado entre la Unión Africana, Estados Unidos y la ONU, o las Naciones Unidas. Voy a explicar el mapa que representa el conflicto de Etiopía, pues uno de los conflictos más complejos de África. Este conflicto enfrenta principalmente al gobierno nacional de Etiopía, encabezado por el primer ministro Abiy Ahmed, y al Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, conocido como TPLF. En el mapa se muestra que el gobierno nacional de Etiopía aparece como el centro, ya que es el eje del conflicto y el principal protagonista estatal. Por otro lado está el pueblo de Tigray y el TPLF, que representan pues al bando opositor, que busca pues la mayor autonomía política y pues el control sobre su región. A su alrededor podemos observar algunos aliados del gobierno, como lo son Eritrea. También, por otro lado, están las milicias de Amara y Fano y las fuerzas especiales y civiles de Amara, que pues fueron las que ayudaron al gobierno nacional. Estos aliados están representados con la línea ondulada verde pues en el mapa. En cuanto a los mediadores internacionales, está la Unión Africana y las Naciones Unidas, quienes han sido como el pilar para los procesos de negociación y los monitoreos de los derechos humanos. Por otro lado, están algunos actores como Estados Unidos o el gobierno de Djibouti, quienes han sido, digamos, que el rol más neutral y pues digamos que son mediadores externos. En el mapa pues podemos ver que hay algunas relaciones de fuerza representadas como por distintos tipos de líneas, como las líneas onduladas verdes, que indican pues la cooperación,
las líneas rojas punteadas que representan el enfrentamiento y las líneas negras discontinuas que muestran pues las relaciones de indiferencia o neutralidad. El conflicto de Etiopía no solo pues es militar, sino también tiene algunas causas políticas y étnicas, ya que el TPLF, que gobernó el país por casi 30 años, perdió el poder con la llegada de Abiy Ahmed, que generó pues algunas tensiones. A lo largo de este conflicto pues se han presentado, digamos que, diferentes crisis humanitarias, desplazamientos y violaciones a los derechos humanos, lo que hizo que algunos organismos internacionales llegaran a intervenir. Es importante destacar algunos escenarios claves en el conflicto de Etiopía. En primer lugar, encontramos a Mekele en 2020, que es donde se inicia la guerra, principalmente en la capital de la región de Tigray. En noviembre de 2020, pues el FLPT ataca bases militares federales en Tigray y el gobierno, con el primer ministro Abiy Ahmed, también digamos que toma una ofensiva militar, pero pues muchísimo mayor. Y por esto Mekele se convierte, digamos que, en el epicentro de este conflicto y en el símbolo de resistencia tigrayana, que es donde inicia, digamos que oficialmente, esta guerra civil. De segundo lugar tenemos Aksum en 2020, que es donde se presenta la masacre de los civiles y pues principalmente se hace en esta ciudad, digamos, histórica y pues que es patrimonio de la humanidad en el norte de Tigray. En diciembre de 2020 y pues es cuando las fuerzas eritreas también cometen una de las masacres, digamos,